Hola, en este IOP voy a hablar del ensayo de Octavio Paz, del Pachuco y otros extremos. Primero voy a dar una breve introducción de Octavio Paz y quién era, para entender mejor el ensayo. Octavio Paz nació en México en 1914 y vivió y estudió en Estados Unidos por 2 años en Los Ángeles, pero en ambos lugares, en México y Estados Unidos, Octavio Paz se sentía fuera de lugar gracias a sus compañeros de escuela, pero gracias a esto pudo escribir los temas de los que tratan este ensayo, que ya después vamos a ver cuáles son. Entonces, el título de este ensayo es El Pachuco y otros extremos. Entonces, la primera parte del título, la de El Pachuco, hace referencia a las personas que son llamadas pachucos, que son, según Paz, bandas de jóvenes generalmente de origen mexicano que viven en las ciudades del sur y se singularizan por su vestimenta, tanto como su conducta y su lenguaje. Así que son básicamente personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, pero sin embargo tratan de rechazar su cultura. Y luego la segunda parte del ensayo, que es la de y otros extremos, se refiere a México y Estados Unidos, ya que son los dos lugares de donde proviene el Pachuco. Unas citas para entender la relevancia del título mejor son las siguientes. Una es: el Pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida norteamericana. Queremos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano. En esta cita Paz hace referencia a los pachucos y su relación que tienen con el origen mexicano, y dice que no se quieren relacionar con ellos, se tratan de asimilar más a la cultura norteamericana, pero quieren ser un poco más originales, y eso lo causa su vestimenta, que era tradicionalmente un traje y era un poco flojo, lo cual los resaltaba. Y luego en esta cita también pasa a hacer referencia al extremo, que es parte del título, los mexicanos. La otra cita es: los norteamericanos quieren comprender, nosotros contemplar, son activos, nosotros quietistas, disfrutamos de nuestros llagos, como ellos de sus inventos. En esta cita Paz está hablando más de los extremos, de los norteamericanos y de los mexicanos, y cómo son dos culturas tan diferentes, que es de lo que habla más al final del ensayo. El contenido de este ensayo, un pequeño resumen, es que el ensayo se enfoca principalmente en el carácter del Pachuco, que son grupos de personas que migraron de México a Estados Unidos y por esa razón tienen una identidad definida. Luego el ensayo se enfoca en los otros extremos, que son la diferencia entre los estadounidenses y los mexicanos, al final conectando todo con la dialéctica de la soledad, que también es como empieza, comparando la adolescencia con esta dialéctica soledad y luego a los mexicanos. Entonces, las ideas principales de este ensayo son el Pachuco, los mexicanos, los americanos y la soledad. Entonces, el Pachuco, Paz ya dije cómo los define, como bandas de jóvenes generalmente de origen mexicano, que viven en ciudades del sur y que singularizan tanto por su vestimenta y su conducta y su lenguaje. Dice que el Pachuco son personas que han perdido toda su herencia y su disfraz, o sea, su vestimenta, que los singulariza, también los protege, pero al mismo tiempo los aísla, y que los mexicanos no pueden asimilar a la cultura americana, que es lo que son los pachucos, ya que dice que los mexicanos, aunque más traten, tienen sus diferencias que no los pueden no los pueden asimilar a la cultura americana. Dice que los pachucos también reciben racismo norteamericano, ya que otra vez que no se pueden asimilar, no reivindican su raza
y saben que sobresalir es peligroso. Sin embargo, trata de agarrar la atención y busca el escándalo porque es en la persecución donde encuentra su verdadero ser, y ya que reta a la sociedad norteamericana, uno de esos aspectos sería retándolos con su vestimenta, que es fuera de lo común. Luego los otros extremos, que son los mexicanos y los estadounidenses. Entonces hice una tabla con las comparaciones que hace Paz sobre estos dos. Dice que los mexicanos son pobres, que nacieron en la contrarreforma, en el monopolio y en el feudalismo. Son realistas. Su definición de ser realista es ser pesimista. Culto a la muerte es culto a la vida. Aman las leyendas porque mienten por fantasía, por desaparición o para superar su vida sórdida. Son desconfiados, tristes y sarcásticos, y el mundo se puede rescatar. En comparación, los estadounidenses son ricos, nacieron en la democracia, el capitalismo, la revolución industrial. Ser realista para ellos son personas que niegan los aspectos de la realidad que les parecen desagradables, como la muerte. Son crédulos, creyentes, aman los cuentos de hadas, y en vez de mentir sustituyen por una verdad social o una verdad que es aceptada por la sociedad. Son abiertos, son alegres y humorísticos, y creen que el mundo se puede perfeccionar. A lo largo del ensayo, Paz también usa algunos recursos literarios. Los que más encontré yo son símiles. Entonces, uno que podemos ver está hablando del mundo norteamericano y dice: flota pero no se opone, se balancea, impulsada por el viento, a veces desgarrada como una nube, se arrastra, se pliega, se expande, se contrae, duerme o sueña. En este símil está comparando cómo la sociedad norteamericana constantemente cambia, como hacen las nubes con el viento, ya que las nubes se van adaptando similarmente a las sociedades americanas, que se van adaptando con su nueva tecnología. Luego el segundo símil es: cuando se habla con ellos, se advierte que su sensibilidad se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y sin compás. Aquí está hablando de los pachucos, y dice que los pachucos se están moviendo sin dirección, como un péndulo descompuesto, porque un péndulo normalmente es rítmico, y los pachucos, sin saber quién realmente son, se sienten perdidos. Y un péndulo rítmico, o lo opuesto de un pachuco, podría ser un nativo de la sociedad norteamericana, alguien que no se sienta fuera del lugar. El tercer símil dice que el pachuco es un clown impasible y siniestro que no intenta hacer reír y que procura aterrorizar. Aquí dice que el pachuco no es como un payaso normal y bueno que intenta hacer reír, sino que todo lo contrario, pues movido por toda esa violencia y contenido y frustración pretende aterrorizar, ¿sí?, para sentirse fuerte, ya que en la persecución es cuando encuentra su verdadero ser, según Paz. Este ensayo tiene una gran conexión con la dialéctica soledad. Al principio del ensayo trata con esto y también acaba con esto. Dice que en la adolescencia se abre nuestra conciencia, nuestra existencia se revela como algo particular, y a comparación de los niños y adultos que pueden olvidarse de su soledad en el juego o en el trabajo, los adolescentes no pueden hacer esto. Y similar a como los adolescentes hacen esto, también los pueblos se hacen las mismas preguntas que se hacen los adolescentes, que son las de ¿qué somos y cómo realizaremos esto que somos? Entonces dice que el mexicano está en una fase reflexiva después de la revolución, similar a la que tiene el adolescente después de la niñez. Luego dice que la soledad del mexicano aumenta ya que no trata de encontrar a sus compatriotas. Esto es muy relacionado con los pachucos, ya que se están tratando de alejar de la cultura mexicana y no se quieren relacionar con sus compatriotas, se sienten más solos. Y el mexicano está buscando de su origen, ya que fue afrancesado, hispano, indigenista, a diferencia de los Estados Unidos, que no se sienten desprendidos de su ser. Todos los mexicanos tienen un sentido de la soledad más grande. La estructura general del ensayo está dividida en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción habla de la soledad del adolescente comparada con la soledad del mexicano. El desarrollo ya entra más a detalle a la identidad del mexicano, la comparación entre la sociedad mexicana y americana, la soledad del mexicano y quién es el pachuco.
Y en la conclusión define la vida y pone la vida como un ciclo. Que según Paz, la definición de la vida es excederse, romper normas, ir hasta el final y experimentar sensaciones. La conexión con el México moderno es que hoy en día sigue habiendo una gran separación entre los norteamericanos y los inmigrantes, y muchos mexicanos siguen queriendo rechazar su cultura, especialmente con el presidente actual de Donald Trump. Ha habido más racismo contra ellos y esto ocasiona que los mexicanos se sientan más aislados y quieran aislarse más de la cultura mexicana. Los aspectos más relevantes en el carácter de los mexicanos que Paz analiza en este ensayo son los de la soledad y la singularidad. En la soledad dice, nos encerramos a nosotros mismos, hacemos más profunda y exacerbada la conciencia de todo lo que nos separa, nos aísla y nos distingue, y nuestra soledad aumenta. Aquí está hablando Paz de los mexicanos y cómo combatimos la soledad, o más bien cómo la dejamos que influya en nuestra vida. Y la singularidad, que es algo que Paz describe como algo semejante, ocurre con los mexicanos. Aunque tengan muchos años de vivir ahí, o sea, en Estados Unidos, usen la misma ropa, hablen el mismo idioma y sientan vergüenza por su origen, nadie los confundirá con norteamericanos auténticos, por su aire furtivo e inquieto. Entonces aquí está hablando Paz como los mexicanos, aunque se traten de asimilar a la cultura americana, nunca van a poder. Entonces esos son como los dos extremos, sí son extremos y no se pueden mezclar. Gracias. Ese ha sido mi IOP.